cada año van saliendo oportunidades, la puerta la vamos tocando todos los años. El año pasado estuvimos muy cerca de Williams, estuvimos cerca de Ferrari también. Hace 2 o 3 años estuvimos muy cerca de Alfa Tauri, pero es algo que al final nunca nos pasa, ¿no? Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este programa desde La Chicana, que hago con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlos bien informados de todo lo que acontece dentro y fuera de la Fórmula Uno y las categorías también emergentes. El día de hoy, un programa muy especial, una entrevista que, bueno, la estuve construyendo, manejando, hasta que se dio y de verdad que estoy muy agradecido con esta persona que ya van a conocer. Él es Cristian Solsona, es el jefe de mecánicos del equipo PHM Racing. Y nada, lo quiero tener en esta oportunidad para que bueno, nos comente un poco cómo es su función, cómo es un fin de semana, digamos, de carrera dentro de este equipo, viéndolo desde la parte del de mecánico y también cómo fueron sus inicios. Así que bueno, Cristian, te agradezco el tiempo, la oportunidad que me das y bienvenido a Desde la Chicana. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes desde aquí, desde Europa. Sí, sí, nada, un placer contactar contigo y nada, encantado de poder explicaros un poco cómo funciona este mundo desde dentro, porque sí, se habla mucho de los pilotos, de los equipos, pero no de la gente que estamos dentro trabajando y es un placer poder compartirlo con todos ustedes. Que bueno, Cristian, yo comienzo todas las entrevistas, bueno, preguntándole a mis invitados, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios para Cristian? Si fue algo que digamos, te apasionaba desde joven o es una tradición familiar que le gusta la parte mecánica, si comenzaste algunos estudios hasta, bueno, llegar ya a integrar un equipo de Fórmula 2. Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que en mi casa siempre ha habido gasolina de por medio, ¿no? Mi padre estuvo compitiendo primero con motos, en enduro, luego autocross, y cuando yo ya era chiquito él lo dejó todo, pero cuando cumplí 9 o 10 años, yo tengo un hermano gemelo Ok. y estábamos jugando los dos a fútbol y justamente acá en mi pueblo abrieron un karting, un circuito y fuimos a probar y nos gustó y por supuesto mi padre fue el que más nos empujó para continuar y así empezamos, ¿no? Empecé con mi hermano compartiendo un go-kart los dos, yendo los fines de semana a pasárnoslo bien y poquito a poquito fuimos creciendo hasta aquí. Mm. Y Cristian, bien, no, me comenta que bien, con tu hermano compartían karting, pero se visualizaban en algún momento llegar, digamos, a ser pilotos y empezar a subir en categorías como tal, o en qué momento tú empiezas a observar que quizá la parte, digamos, mecánica e ir acondicionando los autos te apasiona más. Sí, bueno, yo creo que desde un principio, como todos los niños, ¿no? Tú sueñas con ser piloto y tú te subes al kart y tu idea, tu sueño es llegar a ser piloto, a poder ser de Fórmula 1, ¿no? Pero Sí, con el paso del tiempo te das cuenta de que este deporte vale mucho dinero, que no es solo talento que se te dé bien, tienes que tener dinero y apoyos, cosa que por desgracia en mi familia no teníamos. Y a medida que fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta de que igual teníamos que derivar un poco, dar un paso al lado y pensar en otros objetivos, ¿no? claro. Ya desde bien jovencito, cuando que no podía seguir como piloto, empecé como coach de pequeños pilotos, de niños que empiezan en el karting. Ahí Bien. estuve unos años trabajando con eso. Empecé también de mecánico con ellos, yendo a los campeonatos y poco a poco surgió la oportunidad y ya me pasé a lo que es la competición ya de alto nivel en fórmulas. Bien, ¿y en qué año, Cristian, llegas entonces ingresas a trabajar con autos de fórmula? ¿Y con qué equipo, no? Sí, con autos de fórmulas fue un poco por sorpresa, porque sí que era un poco el objetivo, pero aquí en la zona en la que vivo yo estamos apartados de lo que es el motorsport, no hay circuitos Oh, cerca, no hay equipos cerca. Y estudié mecánica normal de automoción, normal y corriente, una formación profesional. Y bien, por medio de un amigo que tengo que sí que estaba compitiendo entonces
en Eurofórmula, aquí en Europa, eh, contacté con un equipo y hice las prácticas ahí. Eso fue en 2008 Ok. y la escudería entonces era GTA Motor, que ya desapareció. Y, y nada, empezamos ahí, estamos corriendo Eurofórmula, lo que ahora es la Eurofórmula, pero entonces tenía otro nombre. Y luego hicimos también ahí Super League Fórmula, que ese ya era un campeonato bueno. Y nada, eso fue Tus inicios. mi comienzo, ¿no? En Motorsport. Bien. Y recuerdas, Cristian, en esa primera, digamos, esa primera oportunidad, digamos, laboral, ingresándote ya a los autos de fórmula, ¿qué te tocaba hacer? ¿Cuál era en sí el trabajo que te tocó hacer esos primeros meses, digámoslo así? Bueno, como todo mecánico, cuando empieza aquí en el Motorsport, sueles empezar por la base, como en cualquier trabajo, no llegas si ya eres mecánico, ¿no? Pues cuando empiezas, de normal, estás de encargado del mantenimiento de los neumáticos, Ok, que el trabajo consiste más que nada en mantener las llantas limpias, los neumáticos a las presiones que los ingenieros quieren, y luego si tienes un tiempo, pues ya ayudas a trabajar en el auto, que suele ser limpiar, y limpiar en el box, pero bueno, es un buen principio, sirve, a mí siempre me ha venido muy bien para seguir creciendo, y, pero bueno, es como te dije, ¿no? Al final, cualquier mecánico cuando empieza tiene que empezar desde ahí, claro, más no, o menos. no, y está bueno, digamos, comenzar desde abajo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a conocer la estructura y todo, digamos, la Sí. logística, claro, y la logística desde, bueno, digamos, del punto cero y ahí poco a poco vas escalando, ¿no? Me comentabas que, bueno, era más que todo estar pendiente y que la parte de los neumáticos estuviesen, digamos, a tono y perfecto para ya cuando el auto le tocara salir a pista, ya Sí. tuviese allí, listo allí. ¿Cuánto tiempo pasaste, Cristo, trabajaste, digamos, en ese equipo? Bueno, ahí, como ya se sabe, fue cuando empezó la gran crisis mundial de 2008 y el equipo duró nada, un añito y medio. En el último año tuvimos, por casualidad, un piloto argentino, Augusto Scalvi, Ah, y sí, estuvo corriendo allí con nosotros. Pero bueno, sí, ahí en el equipo, por temas financieros, el equipo aguantó solo 2 años más. Y bueno, ahí fue difícil mantenerse en el motorsport porque en esa época aquí en España empezaron a desaparecer muchísimos equipos. mm, De hecho, 2 equipos más en los que estuve justo después desaparecieron también entonces. Y fue un poco difícil esa época, pero bueno, la pudimos salvar. claro, eso, y eso te iba a comentar, porque me comentas que, bueno, el equipo duró un poquito más de un año y mi pregunta era que si habías, digamos, te habías quedado, digamos, sin trabajo y tu tiempo lo habías dedicado a otra cosa en sí, pero me comentas que por suerte tuviste en otro equipo que igual duraron poco, ¿no? Sí, bueno, aquí lo bueno que tiene el motorsport es que como trabajamos tanto tiempo todos juntos, más que compañeros de equipo, somos amigos, familia, y siempre te intentas ayudar unos a otros. Entonces yo sí que era principiante, para mí era muy difícil encontrar otro equipo, pero Claro. sí que gente con la que estuve trabajando entonces se movió rápido a otros equipos y me fueron llevando con ellos a otros equipos, ¿no? Tengo, de esa época tengo que agradecerle muchísimo al primer mecánico que tuve en Super League, que era un chico argentino también, que era Esteban Rossetti, Ah, que él a todos los equipos a los que se fue moviendo por aquí por Europa intentó llevarme a mí también y con él me moví en 2 o 3 equipos y eso me mantuvo un poco en el motorsport. Sí que luego un poco más tarde, a partir de 2011, hice muy poco de motorsport de alto nivel, me dediqué más al karting, primero porque no encontraba equipos donde trabajar y segundo porque en el karting me surgieron buenas oportunidades. y no la desaprovechaste. No, pero bueno, esa época sí que tuve que compaginar con otros trabajos, ¿no? Sí que estuve trabajando aquí en España en talleres de aquí de mi ciudad, talleres normales de coches normales. También estuve trabajando en talleres de motos. Esa época fue un poco de mantenerme en motorsport como freelance, yendo a algún test, alguna carrera, pero muy poco, y sobreviviendo con el karting y con el trabajo que tenía entonces. Claro, Cristian, y llegaste a pensar que, que el regreso tuyo, digamos, laboralmente a equipos ya grandes, iba a costar o no, incluso no iba a llegar y nada, tenías que quedarte
de la forma que estabas trabajando en talleres con motos o en ningún momento pasó esto por tu mente? Bueno, ahí la verdad es que siempre tienes la esperanza, pero a medida que van pasando los años, la vas perdiendo un poco, ¿no? Sí que pues el mantenerme en el karting me mantuvo vivo, digamos, dentro del motorsport, porque me sirvió para mantener los contactos que tenía. Y sí que cuando la economía a nivel eh, nacional fue mejorando, sí que esos mismos contactos fueron los que me fueron guiando otra vez para volver al motorsport. Porque iba a las carreras de karting y me encontraba con excompañeros, con gente que seguía trabajando y siempre les preguntas, ¿no? Oye, Claro. que yo quiero volver a las carreras, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Y por suerte siempre encontré quien me ayudara y por eso estoy aquí, al Qué final. bueno, qué bueno. Cristian, y ahora ya bien, si bien es cierto, para las personas ya han sabido un poco cómo ha sido, digamos, tu inicio y tu recorrido, ¿cuándo ya das el salto a la Fórmula 2 que estás actualmente como jefe de mecánicos? ¿En qué año y en qué forma lo das, no? Bueno, ¿de en qué forma al final tienes que pensar y tengo que mencionar todo mi recorrido, ¿no? Porque no es algo que pasa por casualidad o por sorpresa, ¿no? O sea, cuando volví al motorsport estuve en varios equipos, me fui moviendo y al final el chip me cambió en el momento en que mi sueño siempre ha sido llegar a trabajar a Fórmula 1, Sí, pero mi nivel de inglés no era no era bueno para llegar a Fórmula 1. Pasé unas entrevistas con el equipo GAS allá en 2008, 2009, en 2019, perdón. 2019. Y ahí decidí dar el salto y moverme, ¿no? Salir de España para aprender inglés. Y ahí fue cuando llegué a Charus Racing, el equipo que ahora se ha convertido en PHM. Y ahí tuve que empezar desde la base, ¿no? Empecé como primer mecánico de Fórmula 3 2 años. Para la temporada pasada me ofrecieron pasar de primer mecánico a la Fórmula 2 y este año pues tuve la oportunidad por ajustes dentro del equipo. El anterior jefe mecánico se marchaba a probar en Hypercars y otras categorías. Surgió la oportunidad, decidieron de proponérmelo a mí y el salto fue ese, ¿no? Pero al final no es un salto de voy a ser jefe de mecánicos en Fórmula 2, no. Tiene su proceso como todo Claro, tiene un y mi proceso recorrido, fue, tiene un recorrido. sí, tiene un recorrido el cual es raro saltarse steps ahí, ¿no? Tú tienes tu recorrido y además todo el recorrido que es una fase de aprendizaje que siempre te ayuda cuando llegas arriba. O sea, yo, por Totalmente. ejemplo, comentábamos antes que empecé limpiando ruedas, yo ahora no podría ser jefe de mecánico sin haber estado limpiando ruedas, por ejemplo. Totalmente. Cristian, y tú comentas, hay algo muy importante que tuviste que, bueno, que, digamos, dejar, si no corrígeme, dejar tu ciudad, España, e irte a otro lugar también para perfeccionar el inglés. ¿A dónde tuviste que ir y qué tanto tuviste que sacrificar, no? Y bueno, ahí, cuando ya llevas años en el motorsport, te das cuenta qué es lo que te limita, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llevaba pues desde 2008 trabajando en España, eran ya 11 años, era 2019. Yo veía que mi inglés está bastante estancado porque en Europa, en España, por ejemplo, los equipos son todos españoles y se Claro, habla siempre español, ¿no? Y sí que hablas en inglés con los pilotos, pero muy poco. Entonces el nivel no crece. Y entonces, al final, tú aprendes un idioma trabajándolo. Y trabajar, una de las maneras que decidí yo era dejar todo, irme fuera de España, me daba igual a qué país, y esforzarme a mí mismo a hablar inglés. Y eso es lo que me ayudó. Eso, te o te sea, terminaste realmente yendo, yo no fui a clases, no, simplemente fue dar el paso de irme a vivir a la República Checa. bien, Fue República Checa porque fue lo que salió en ese momento, pero estoy muy agradecido también porque el equipo, al ser, era muy variado. Cuando llegué yo había ingleses, había italianos, había holandeses, había franceses, había gente de toda Europa, por lo que el nivel de inglés no es, o sea, el nivel es alto, pero no te requiere tanto como si te fueras a un equipo inglés claro. y la gente te comprende mucho más. Entonces, para aprenderte, a mí me vino muy bien. O sea, al final no fui. Luego, ya cuando llegas al país, te das cuenta de lo que tiene, los pasos que te ayudan a mejorar también. A mí con el inglés me ayudó muchísimo ver series en inglés, con subtítulos. Pero bueno, al final fue eso, decir, voy a dejarlo todo por mi sueño, quiero aprender inglés para llegar a Fórmula 1, la forma es esta. Bien, qué Y, bueno, qué bueno. Y, y y lo importante también que diste el paso y no te quedaste ahí estancado.
Cristian, a las Sí, personas que estoy seguro que están viendo esta entrevista, también quieren saber, ya ahora sí, llegando, introduciéndonos un poquito más a la Fórmula 2, ¿cuál en sí, más allá que ya has comentado que eres el jefe, digamos, de mecánicos, cuántas mm, personas o cuántas personas conforman ese equipo, ¿no? Que tú tienes, digamos, al mando? Y rápidamente si nos puedes comentar los roles, ¿no? Así por encima. sí. Sí, bueno, partimos de la base de que la Fórmula 2 es una categoría que para limitar los presupuestos estamos limitados por personal. O sea, no es como la Fórmula 1 o como el WEC o como Indy, que puede trabajar tanta gente como el equipo quiera. Aquí Ok, no. Aquí entonces estamos limitados por la categoría a 12 12 operarios, creo que es. ok, Al final, el resumen es tres mecánicos por auto, ok. un jefe de mecánicos, que en este caso soy yo, dos ingenieros por auto y el team manager. Bien, Entonces, en cada auto, el organigrama sería el jefe de mecánicos, perdón, el ingeniero de pista sería el jefe el máximo responsable del coche, ok, digamos, de todo el funcionamiento. Luego el ingeniero de datos, que es el ingeniero de pista, digamos que el que pone a punto el auto y el que le explica qué mejorar al piloto en cuanto a conducción. Luego el ingeniero de datos es el que se encarga de todo el funcionamiento del auto, sensores, temperaturas del motor, temperaturas de, o sea, bien. todo esto global. Y luego ya en la parte del coche, el máximo responsable de la mecánica, que tiene que estar siempre coordinado con el ingeniero, es el jefe de coche o primer mecánico, depende del equipo, le llaman de una manera o de otra, ¿no? Y luego tiene un segundo mecánico que es su principal asistente, ese está siempre trabajando con el auto, con el primer mecánico. Aquí el primer mecánico siempre está trabajando con el auto también. Segundo mecánico es su asistente. Depende del equipo, se reparten, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en PHM, primer mecánico y segundo mecánico. Primer mecánico es el que hace los trabajos más complejos y el segundo el que ayuda. Otros equipos se parten medio coche para un mecánico, no hay primer y segundo mecánico Ok, en ok. otros equipos. O sea, parte delantera para un mecánico, trasera para otro. Y luego está el tercer mecánico, que sería lo que ya expliqué antes, que es como empecé yo en el motorsport, que es el que se encarga de los neumáticos y asiste en el auto ya cuando ya terminó todo con los neumáticos. Qué bueno. Luego ya, Bueno, pasando a la parte de arriba, estaría jefe de mecánicos, que sería, en mi caso, coordino el trabajo que hay que hacer en los autos, discuto con los mecánicos qué es lo que hay que hacer, hago como link también con los ingenieros para decidir cada día lo que habría que hacer es un pista, ¿no? Mayormente, lo que hay que hacer y priorizar un poco con los mecánicos del trabajo. Y luego también otro de mis trabajos es todo el tema de spare parts, logística, bueno, a eso. así. Y luego ya estaría el Di- team manager, que digamos que es el jefe del equipo, aunque luego esté el team owner o el team principal, el team manager al final es el responsable del equipo al completo. Bien, bien. Bueno, Cristian, de verdad muy detallado lo que, cómo fuiste describiendo, digamos, los cargos y los roles también de cada persona, en este caso los mecánicos, dentro del equipo. Y eso te iba a comentar, tú que me comentas que eres también responsable de la logística. Los autos, después de finalizar una carrera, fin de semana, el domingo, viajan y los llevan, digamos, a la base principal del equipo como tal, o a dónde van los carros en sí, y si de una vez ya lo dejan preparados para la próxima carrera. Bueno, eso depende muchísimo del calendario, ¿no? O sea, cuando a principio de temporada que tenemos las carreras de Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Bakú, ahí los autos viajan de un circuito al otro directamente, no vienen a Europa, van viajando de un sitio al otro y ahí de normal se trata principalmente se termina la carrera, empacamos todo, cuando estamos viajando fuera viaja todo en cajas, ¿Ok? en unas cajas preparadas especialmente con las medidas para poder cargar todo y llegamos al circuito de normal un día antes de lo que llegamos en Europa. En Europa entramos al circuito, digamos, los miércoles, perdón, y fuera solemos entrar el martes.
Ok, porque nosotros mismos somos los que tenemos que montar todo el box y luego tenemos que empezar a trabajar con los coches. Entonces, no se rueda hasta el viernes, entonces tenemos lo que sería final del martes, miércoles y jueves para revisar los autos y dejarlos listos. Eso sería viajando fuera. Luego, cuando estamos en Europa, según depende mucho también del calendario y el gap, los días que tengamos entre carrera y carrera y lo lejos que estemos de la base. Si estamos cerca de la base, claro, intentamos ir siempre a la base, porque en la base siempre es mucho más cómodo, ahí tenemos todo el material, todo, herramientas específicas, todo. Pero si no, en Europa los autos viajan con camión y entonces hacemos igual que cuando estamos fuera, viajamos de un circuito al otro. Si es una carrera una semana seguida a la otra, no da tiempo ir a no da arriesgarse, tiempo, ¿no? claro. Entonces aquí a Europa entramos el miércoles y tenemos miércoles y jueves para preparar. Sí que hay algún circuito que a lo mejor por disponibilidad podemos entrar en martes, pero es difícil, Es ¿no? difícil. Entonces la revisión de los autos, que la pregunta que tú me estabas haciendo, son tres maneras diferentes de hacer la revisión en los autos. O sea, flyaway, viajes fuera, viaja todo en cajas y lo hacemos en el circuito los días antes de la carrera. ¿Sí? Cuando en Europa, cuando son carreras seguidas, la revisión la hacemos en el circuito antes de empezar, el fin de semana. Y si tenemos tiempo, como ahora, por ejemplo, ahora estamos preparando ya la carrera de Abu Dhabi, que es la última que nos queda. Ahora tenemos todo en la nave y ahí puedes desmontar bien el auto, limpiar todo bien, revisar Con, todo bien. con más tranquilidad también, me Con imagino. muchísima más calma. Al final, trabajo tenemos que hacer el mismo, tengamos 2 días, tengamos 3 o tengamos 2 semanas. Pero claro, se traduce en el estrés del mecánico, en las prisas, en no poder trabajar tan al detalle. Bien, bien, Cristian. Bueno, está bueno conocer esa, digamos, cómo es esa logística, cómo se traen los autos, en qué momento le hacen las revisiones, los chequeos. Y una pregunta también que he tenido siempre, y no sé si aplica también para la Fórmula 1, pero bueno, en el caso de la Fórmula 2, Cristian, los autos y ustedes viajan con lo que es el combustible, por lo menos en estas dos cosas, el combustible y lo que es los fluidos, el aceite, los refrigerantes, o eso ya lo está esperando en el circuito donde van. Esto depende mucho de cómo vayamos a viajar. O sea, si el auto viaja con el camión, no saca nada de todo eso. El combustible sí, porque no nos gusta dejar combustible siempre dentro del depósito, porque a largo término lo puede dañar, Ok, porque los combustibles son bastante corrosivos, entonces preferimos sacarlo. Pero si viaja por Europa, lo que son aceites, refrigerante y tal, no sacamos nada. Cuando viajamos fuera depende. Si el auto tiene que volar, tenemos que vaciar prácticamente todos los fluidos. claro. O si va en barco, podemos mantenerlo tal cual, como está. Ok, va O a sea, depender. depende un poco del transporte, del tipo de transporte que tengamos para cada Bien, carrera. bien, Luego claro. sí que el combustible, por ejemplo, sí que la organización ya tiene su convenio con, en este caso es Aramco, el Aranco. proveedor de combustible para la Fórmula 2 y Fórmula 3. Y cuando llegamos al destino ya tenemos nosotros todo el combustible que nos va a hacer falta para esa carrera. O sea, de normal nosotros combustible no transportamos, pero sí que cada vez que llegamos al circuito ya nos está esperando allí. Ya está esperando eso, ya está esperando. Sí. Perfecto, perfecto, Cristian. Y otra pregunta que te quería hacer, y bueno, ya ir también un poco ya cerrando, digamos, la conversación que he tenido contigo, que, a ver, que es muy extensa, pero creo que esto va a ser la primera de muchas oportunidades que vamos a tener. Sí. Algún momento, Cristian, desafiante que has tenido, digamos, en tu carrera? No solamente ahorita en la Fórmula 2, ¿no? Quizás cuando comenzaste. Un momento que tú me comentes, Freddy, de verdad que este momento, no sé, fue bastante de mucha intensidad, porque pasó esto y teníamos poco tiempo para solventarlo. No sé si te ha pasado. Sí, bueno, al final con tantos años, todos los años pasan algunas de estas, ¿no? Este Pasa año, por algo, ejemplo, tuvimos un problema en el auto de Roy Nissany, que nos falló un sensor ¿ok? y era en Holanda, teníamos 1 hora y media para hacer el auto y tuvimos que partir el auto en dos para cambiar ese sensor, asegurarnos de que funcionaba todo bien. Pero bueno, también luego con Logan Sargent hace 2 años, creo que fue en 2021, en la Fórmula 3, en la carrera de Paul Ricard también nos falló otro sensor. Nos dimos cuenta media hora antes de la carrera, salíamos terceros o segundos, creo, y tuvimos que
solucionarlo rápido. Bueno, Es piensas es todos los años. claro, es Sí, arriesgado, me lo estás comentando y ya siento, y no estoy en tu lugar y en el lugar sí, de tu pero compañero, siento presión, pero ¿ustedes creen que en ese, digamos, esa media hora podían solventarlo o igual van, lo tienen que hacer y bueno, si llegan a tiempo, bien, bueno, si no, sí, muchas veces tú sabes, ¿no? El timing que te cuesta a ti hacer las cosas, ¿no? Más o menos el tiempo lo tienes controlado, sabes que corriendo, y por supuesto ahí es cuando se pone todo el equipo a ayudar, sabes que puedes hacerlo, pero solo con que salga una cosa mal ya no llegas, ¿no? Pero bueno, eso es divertido. A mí al menos como mecánico me gusta. Esas prisas a mí me gustan. O sea, no, qué, al final hay que saber manejar bien el estrés en esos momentos porque si sale cualquier cosa ya no te da tiempo. Y también hay muchas veces que si tienes un accidente muy fuerte, no sabes hasta que, si te va a dar que- tiempo, pero tú claro, vas a dependiendo de tope los daños, claro, dependiendo de los y, daños que, y intentas llegar. A veces no lo sabes si vas a poder o no, pero tú lo tienes que intentar, ¿no? Entonces, sí. Pero ya te digo, bien, casos de estos siempre hay, ¿no? Es más agradables o menos, pero siempre hay. bien, Mm. bien, Cristian, bueno, y para ir cerrando, Cristian se visualiza en algún momento, quizás a mediano plazo, bueno, a largo plazo, dentro de un equipo de Fórmula Uno. Me comentabas un poco que con Haas, que pasaste en su momento una entrevista. ¿Has tocado la puerta nuevamente o simplemente estás enfocado mucho en la Fórmula 2 actualmente? No, bueno, yo sí que es verdad que estos 2 últimos años, cuando ya me salió el proyecto de saltar a la Fórmula 2, la Fórmula 1 la dejé un poco de lado. No voy a decir que la dejé de lado completamente porque no sería mentir, pero sí, cada año van saliendo oportunidades, la puerta la vamos tocando todos los años. El año pasado estuvimos muy cerca de Williams, estuvimos cerca de Ferrari también. Hace 2 o 3 años estuvimos muy cerca de Alfa Tauri, pero es algo que al final nunca nos pasa, ¿no? Por eso que no le cierro la puerta aún, pero sí que es Bien. verdad que la edad tampoco acompaña. Ya no soy muy mayor, tengo 33 años aún, pero sí que llegar a la Fórmula 1 sí que es un proyecto ya a largo plazo y también tengo que plantearme yo si personalmente ya me compensa o no. Pero por ahora, si surgiera una oportunidad, yo creo que sí que la cogería y sí que lo está, no intentando fuerte, pero sí que siempre tienes algún contacto y Y siempre preguntas. claro, uno busca la forma Ah, no, de claro, yo por ahora mismo pues sí que mi- tengo más o menos cerrado ya la temporada que viene con el equipo, pero bueno, que nunca diría que no. qué bueno, Cristian. Está bien, y así hay que pensar, visualizarse siempre cada vez mucho más arriba. Cristian, un mensaje que le quieras dejar, un mensaje final a las personas, porque a ver, muchas personas, tú lo comentabas al inicio de la entrevista, comienzan con el karting, no solamente es el talento, también se necesita presupuesto, bastante presupuesto para seguir escalando, pero hay personas también que le gusta estudiar la parte mecánica, estar detrás de los autos. Un mensaje que le quieras dejar a esas personas, a esos jóvenes también que se están formando para ser parte dentro del automovilismo. Bueno, yo aquí lo que siempre les digo a toda la gente, porque por supuesto a mí, pues los chavalines que quieren empezar siempre me preguntan, es que si yo he podido llegar, cualquiera puede llegar. Yo no he estudiado ninguna ingeniería, ni vengo de una gran ciudad, ni... Entonces, al final, con trabajo, dedicación y ganas, se puede llegar a cualquier sitio. El motorsport sí que es verdad, depende. Para vosotros, por ejemplo, en Sudamérica es un poco más complicado, pero tengo muchos compañeros que, igual que yo di el salto y me fui a República Checa, he tenido muchos compañeros argentinos, sobre todo argentinos, y son gente de que probó ahí y les gustó y si vinieron aquí a Europa y aquí están, ¿no? Trabajando. Claro, y por ahí continuaron. Sí, por eso que al final el mensaje sería, si de verdad es su sueño y quieren hacerlo, se puede perfectamente. Al final es saber moverse y darle ganas, ¿no? Pues ahí trabajar con las categorías, empezar desde cero, ¿no? Como dije, en las categorías en las que se pueda y a partir de ahí tener contactos, darse a conocer, siempre bien, y a partir de ahí empezar a crecer, ¿no? Pero ya te digo, cualquiera puede hacerlo. No. Está muy bien, Cristian. Bueno, el mensaje que nos regalas y le dejas también a las personas que están viendo esta entrevista, también ese mensaje de ánimo
bueno, que sí se pueden hacer las cosas con constancia, con mucho sacrificio y haciendo las cosas bien, se logran muchas cosas. Cristian, yo Sí, de verdad te agradezco, muy agradecido por el tiempo, por tus palabras, por tu forma de explicar un poco la función de tu trabajo, lo que haces dentro del equipo de Fórmula 2. Y bueno, estoy seguro que va a ser la primera de muchas entrevistas que vamos a tener. Así que bueno, yo te agradezco de acá de sí, Argentina todo el éxito del mundo para, creo que queda una última carrera, ¿no? De la Fórmula sí, 2 nos queda. y Sí. ya me imagino trabajando y pensando para la próxima temporada. Así que bueno, amigos, será hasta una próxima oportunidad. En esta oportunidad bueno, tuvimos a Cristian, mecánico, jefe de mecánicos del equipo de Fórmula 2.